Pues nada, ya estamos en el 2015. Bienvenidos al 2015. Vamos a continuar Vamos a acabar hoy esta serie que nos ha llevado 3 charlas sobre los diferentes aspectos del ego, que fue a raíz del viaje que hace María Magdalena, el Testamento de las Tres Marías, ¿no? Que me pareció muy afín al curso, ¿no? Sí. Y digo, bueno, pues siempre me gustó ese pasaje del libro, digo, vamos a verlo un poco más detenidamente. Entonces el otro día habíamos visto, no me acuerdo, El veneno del poder. el veneno del poder y la cárcel de carne, efectivamente. Y hoy vamos a ver los dos demonios o facetas del ego, o más bien de la separación, ¿no? Consecuencias de la separación que nos quedan. Y bueno, si en algún momento, como siempre, queréis pararme, pues pararme. Entonces, el siguiente portal, el sexto portal al que ella accede, ¿os acordáis que en el cárcel de carne decía que le costaba, que en este le costó especialmente traspasar el portal porque sentía claramente que esta vez significaba pasar a otra cosa y renunciar definitivamente a mis ilusiones de otro tiempo? En este momento se da cuenta de que tiene que renunciar a las ilusiones. Por más ilusorias que sean, cuando hasta ese momento fue tu realidad, hay una resistencia a soltar esto, ¿no? No tenemos que pensar que es un camino de rosas y que ya porque tenemos esta intencionalidad vamos a sentir la paz automáticamente, pero sí tenemos que confiar en que en el momento que tenemos esa predisposición interna a percibir de otra manera, esa predisposición a perdonar y a ver el mundo de otra manera, algo ya se ha puesto en marcha, algo imparable. Lo que pasa que, aunque en realidad no hay tiempo y en realidad es algo que se puede hacer en un instante, dentro de la ilusión del tiempo son tantas las resistencias que tenemos a acceder a ese instante que nos es más fácil y más tranquilizador verlo como un proceso. De hecho, el propio libro se llama Un curso de milagros. Como que ya nos da una idea de que vamos a tener que ir aprendiendo, ¿no? Y que vamos a tener que contar con estas resistencias. Ella lo decía. Sentía que era renunciar definitivamente a mis ilusiones de otro tiempo. Y este pasaje hay que hacerlo. No es el mismo miedo del que está metido en las ilusiones sin sacar nada. ¿Os acordáis que hace 2 charlas que decíamos al ego le da tanto miedo los pensamientos de Dios como los enredos del cuerpo o las deficiencias del cuerpo? Porque para él las dos son amenazantes. Entonces quiere decir que si nos quedamos en las ilusiones del cuerpo, finalmente pasaremos miedo porque el cuerpo es vulnerable y nunca es suficiente para el ego. Pero si empezamos a escuchar los pensamientos de Dios, momentáneamente también le va a dar miedo, porque significa su extinción, la idea de Dios y la idea de que tú eres divino. Entonces se va a revelar. Entonces finalmente cuando pasa este portal de la cárcel de carne, de la identificación con el cuerpo, entra en el que se llama sabiduría ebria, la siguiente faceta que vamos a analizar de la separación, sabiduría ebria. Vamos leyendo y vamos parando según vamos. Dice, cuando finalmente traspasé este umbral de fuego, sentí una especie de viento fresco y me sentí casi alegre. Distinguí una inmensa sonrisa suspendida en la luz. Ocupaba todo el espacio del mundo. La contemplé, pero no pude captar lo que intentaba decirme. ¿Era felicidad, dulzura, ternura, serenidad o por el contrario hipocresía, pretensión y suficiencia? Pero no me importaba, seguía sintiéndome tan inexplicablemente alegre. Me preguntaba cómo un demonio podría llamarse sabiduría. Entonces la voz de Jesús le dice, alma de Miriam, es la embriaguez lo que se agita en la extraña alegría que visitas. Por el camino de uno mismo, con minúsculas, a uno mismo, con mayúsculas, existen demonios sonrientes, no son por ello menos temibles. Cuando el ser se imagina haber comprendido lo suficiente de la vida,
cuando contempla la apariencia venerable de sus arrugas y sus cabellos, se divierte inventando una sonrisa especial. Fijaros que no necesariamente cuando habla de la apariencia venerable de las arrugas y los cabellos puede estar refiriéndose a cualquier clase de satisfacción en donde uno sienta que conquistó algo, no necesariamente literalmente por la edad, ¿no? Es el momento en que en cualquier área o de cualquier manera uno se imagina haber comprendido lo suficiente de la vida. Yo de esto ya lo sé todo. Tengo una opinión en la que me siento satisfecho, ¿no? Bien sea del mundo espiritual, del mundo intelectual, del mundo de la opinión de la vida, de lo que sea. Yo por lo que sea he llegado al punto en el que pienso que ya lo aprendí todo, o que ya tengo un bagaje suficiente como para no tener que escuchar nada más y no tener que avanzar nada más. Dice, cuando llegas a este punto, cuando el ser se imagina haber comprendido lo suficiente de la vida, se divierte inventando una sonrisa especial. Es la sonrisa autosatisfecha de quien se siente ahora en el derecho de sentarse a contemplar su propia sabiduría. De sentarse, de ya no hacer más. Y ciertamente tiene derecho, pero el problema no está en el derecho, sino en lo que se contempla. Pues una sabiduría que se envuelve de satisfacción y seriedad no hace honor a su nombre. No es que no tengas derecho a contemplar tus triunfos, es que eso no es un triunfo, es lo que nos está diciendo, es una trampa, ¿no? En realidad se trata de embriaguez de pretensión. Su demonio se infiltra en todas partes, alcanza a cada hombre y a cada mujer en un momento preciso en su camino de ascensión. De nuevo, se nos advierte que ninguno estamos libres de estas facetas y se nos advierte mucho porque sabemos que el tomar conciencia de los aspectos del ego con los cuales estamos identificados y que nos parecen bonitos, daros cuenta que en el día a día lo que muestra el ego al exterior y lo que tenemos en la parte consciente es la cara de inocencia. La cara de todas estas cosas feas, que es la contraparte del ego, está en el inconsciente y normalmente no las vemos de nosotros. ¿Dónde las vemos? En los otros, por supuesto. Cuando empezamos a hacer un camino de autoconocimiento y de autoanálisis y tenemos que empezar a ver todo esto que hemos ocultado, cuando tenemos que empezar a reconocer que todo eso que juzgamos en los demás y que nos activa a los demás son las partes de nuestro ego que hemos ocultado, partes falsas de nosotros mismos, pero que momentáneamente creemos que somos nosotros. Esta toma de conciencia corre un gran riesgo de convertirse en un momento de culpa. Yo ya estoy avanzando por el camino del perdón y ya sé que no puedo culpar a nadie de mis estados de ánimo. Pero el ego siempre quiere tener un culpable. Entonces es muy típico que si ya no puedo culpar al otro, entonces pasa a culparme a mí doblemente. Es la misma trampa. Esto lo decía por eso, porque ese momento en el que tenemos que ver lo que no nos gusta, nos da mucha tirria porque nos puede conducir a culpabilizarnos, que es justo la contra de lo que el curso nos enseña. Entonces nos advierte en cada fase Jesús que no tengamos miedo de mirar estas cosas, porque ni son verdaderas y además tienen que ver con el camino de ascensión. Cualquier alma que ha iniciado un camino de despertar va a pasar inevitablemente por ver estas cosas de sí, y que solo viéndolas y saciándose de ellas puedes llegar a la conclusión de que no es lo que quieres, de que no es lo que necesitas. ¿Cómo se quita la culpa hacia uno mismo? Pues de primeras reconociendo que es falsa, porque en el fondo de los fondos de nuestra memoria y de nuestra cultura, sentirse culpable es loable. En el fondo hay algo totalmente falso, pero en nuestra memoria cultural en el que sentirse culpable es como una humildad o algo que no lo sentimos como deplorable, por más que nos destruya. Entonces hay que romper radicalmente con esta idea. Estamos yendo para atrás en el momento que nos sintamos culpables. Entonces ahí párate a sentir esa culpabilidad. Normalmente, fijaros que el perdón es clave el momento del sentir. Porque cuando el sentir es doloroso, cuando nos duele algo, el ego automáticamente intenta que tú no sientas eso, evadirte de eso.
Entonces hay muchas maneras de evadirse del dolor, ¿no? Buscando venganza en lo que se supone que me han hecho, emborrachándome, evadiéndome, yendo al cine, yendo de compras, criticando a alguien, racionalizando mucho, pensando mucho acerca en lo que me equivoqué y en cómo puedo arreglarlo, en qué imagen di, o sea, pensando mucho, pero no sintiendo, ¿no? Buscando una solución mentalmente. ¿Quién está buscando esa solución? El ego. ¿Quién provocó el problema? El ego. Es otra trampa. Entonces el perdón a lo que nos invita es a sentir el dolor, que es justamente lo que el ego busca que no hagas, que te escapes, porque duele. Lo que pasa que es que la puerta de salida está al otro lado del dolor. Entonces te pide que te quedes simplemente a sentirlo plenamente, a sentirlo con calma, a respirarlo, porque ahí, en esa predisposición a sentir el dolor que va totalmente en contra de tus clichés habituales, ya se inicia un proceso mental de depuración. Puedes creer que no está sirviendo para nada sentir el dolor, pero se nos está diciendo que ese es el primer paso, que ahí ya empieza algo. Eso ya es un cambio cuántico en nuestras mentes, ¿no? Me voy a parar a sentir mi dolor, puedo sentir mi dolor. Y normalmente, incluso en el peor de los dolores, cuando uno se puede parar a sentirlo, hay algo detrás que empieza a asomar como una liberación. Es como una paradoja, ¿cómo me puedo liberar del dolor? Sintiendo el dolor. Cuanto más trate de huir de él, más lo recrudezco y menos salgo de él, más lo oculto y más obligo eso que está oculto a proyectarse fuera en forma de experiencias desagradables con los demás y con la vida. Entonces no tenemos que temer el dolor, si al fin y al cabo, igualmente cuando intentamos huir de él, nunca lo vamos a esquivar de esa manera. Algún día hay que enfrentarse a sentirlo. Y este es el primer paso del perdón. Sentir el dolor y tener un poco de paciencia y de fe en esos momentos, porque no por sentirlo a lo mejor nos va a llegar la paz automáticamente, pero si ya tenemos una confianza de que estamos en el camino, no ir corriendo a arreglarlo, no ir corriendo a llamar a alguien, a lo mejor de quien nos estamos intentando alejar porque sabemos que nos daña, porque en el fondo nos entró un poco de nostalgia y queremos que alguien nos saque de esa sensación dolorosa. La prueba de la verdadera fuerza, el nacimiento de la verdadera fuerza está en poder sentir mi propio dolor y ver que en realidad no está pasando nada y que más allá de eso van a hacer otra cosa. Luego es darte cuenta de que la causa de ese dolor, aceptar que la causa de ese dolor no es ni la persona ni el suceso, porque eso solo son proyecciones de lo que ya está en tu mente, sino de tus propias creencias. Tú tampoco eres culpable de esas creencias, pero son tuyas. Quiero decir, las puedes cambiar solo desde ti. Olvídate del otro. No es que seas responsable de las acciones del otro, ni de las acciones carentes de amor de los otros, sino de tu sentir doloroso ante esas acciones de los otros. Porque si tú estás centrado en ti y tú no relacionas lo que ves fuera con determinadas creencias, nada de lo que pase fuera tendría que darte dolor por más exento de amor que estuvieras, si tú estás conectado con tu propia fuente de amor y si tú sabes lo que eres. Porque no estarías necesitando ninguna actitud específica de nadie. Entonces, sientes ese dolor y reflexionas un poco sobre qué es lo que te está doliendo en realidad. Aparentemente va a ser a lo mejor lo que te dijo una persona, pero vas escarbando y vas viendo, no, es que yo relaciono lo que dijo esa persona a que soy despreciable, a que ya nadie me va a querer, a que voy a estar solo. O asocio lo que me pasó en el trabajo con que me van a echar, con que no voy a tener que comer, con que voy a morir de hambre. O sea, ¿qué idea hay detrás de lo que pasó? ¿Qué asocias a lo que pasó? ¿Y qué es lo que realmente te está haciendo sufrir? Y finalmente hay que llegar a una voluntad sincera de querer soltar esa idea. El otro día estaba escuchando a Susana Ortiz hablar del perdón y dijo una cosa que me pareció interesante. Dice que tampoco puede, claro, como esas ideas han sido forjadas para protegernos, puede darse el caso de que en un momento dado alguna no podamos soltarla, no queramos soltarla, no estemos preparados para soltarla. Sin ese paso, el espíritu no puede venir a corregir tu mente y a darte la paz, a producir el milagro. Entonces dice ella que cuidado con el no puedo soltar esto, que siempre se puede, que más bien pero que estamos en nuestro derecho de no estar en el momento preciso, porque forzar un proceso
Siempre es querer estar más allá de lo que realmente se está. Es otra vez negar el sentir. Entonces lo que decía es, cuando sintáis que hay algo que no podéis soltar o que no podéis perdonar, decir, más bien, en vez de esto no lo puedo soltar, esto no me da la gana de soltarlo ahora mismo. Porque decía que esto te conecta otra vez con tu propio poder, no con el no puedo, que vuelve a enredarte otra vez en el ego. Ahora mismo esto no lo quiero soltar. Y ya llegará el momento en que lo veas de otra manera. Pero fijaros que el perdón, muchas veces sentimos que la respuesta del espíritu no llega porque no es tan sencillo, no es coger a bloque lo que me duele y decir, ala, toma, te lo doy, quítamelo. No, es, siéntelo, no huyas. Acepta que solo tú te estás provocando este dolor. Y 3, estate dispuesto a soltar esa idea que te está haciendo daño y que aparentemente te protege de algo. Entonces sí vas con las manos llenas al espíritu y el espíritu puede terminar el proceso con la corrección en tu mente, que ya no depende de ti el milagro, depende de que tú des esos pasos, ¿no? Entonces dice que este demonio nos alcanza a cada uno en un momento preciso en nuestro camino de ascensión, ¿no? Puede ser un camino de ascensión espiritual o de un camino de ascensión del ego, ¿no? Pero hay un momento, bueno, o del ego, siempre la embriaguez de pretensión es del ego, pero quiero decir, puede ser en cualquier camino que yo por el que esté trepando en la vida, una carrera universitaria, una profesión, un sentimiento con la familia, de ser la mejor madre, en fin, es cuando ya nos creemos en algo como cum laude, ¿no? Aquí ya yo soy la voz suprema, no aprendo de nadie y estoy totalmente apegado a mi creencia particular, ¿no? Entonces continúa diciendo, el sabio que llega a fascinarse lo ignora aún todo de la sabiduría, solo sabe simular la sonrisa. Aquí también me viene un poco, sí, esta gente que siempre está bien y se lo llega a creer, ¿no? Y siempre quiere dar una imagen de triunfo y de estar bien, como si reconocer nuestros momentos de bajeza o nuestras debilidades eso fuera un fracaso, ¿no? Cuando en realidad ahí está la clave de lo que una persona ha podido aprender, ¿no? En sus trabas y en sus fracasos. El otro día se lo oía a Sergi Torres también en una conferencia que decía que, lo oí un poco por encima, pero que en otros países, en los currículums, se ponía cuando te habías ido de un sitio, cuando te había ido mal en algún lugar o habías fracasado en algún negocio, porque lo valoraban como una de las mayores experiencias de crecimiento de una persona, ¿no? Mientras que aquí eso se oculta en los currículums porque se considera como un bochorno, ¿no? Y es verdad. Normalmente va a tener mucha más cara de una persona que ha tenido que salir de algunos atrancones, ha tenido que remontar eso, que la que aparentemente no se ha tropezado nunca. No puede ser. Eso es que lo ha ocultado, eso es que no lo ha enfrentado, eso es que no lo ha gestionado. Y se ve mucho, yo por ejemplo que soy de una ciudad pequeña en que pues la gente se cruza más una con otra y yo lo noto, ¿no? Como que siempre pocos son los que se atreven a hablarte de las tristezas a lo mejor de la familia o de las vergüenzas, entre comillas, esto de la familia o de sus vidas, ¿no? Porque quieren dar una buena fachada. Entonces dice que el sabio que llega a fascinarse solo sabe simular la sonrisa y en realidad lo ignora un todo de la sabiduría. La máscara que se atribuye se le puede quedar pegada a la piel durante mucho tiempo porque es tal su transparencia que fácilmente aparenta nitidez. Sabiduría ebria es semejante a una poción somnífera. En cuanto empezamos a llevarnos la copa a los labios, se instala una sensación de descanso. Esa sensación de haber llegado ya a la cumbre, ¿no? Fíjate en el libro de Daniel Meruá, es un libro muy curioso, que no todo el mundo le atrapa, se llama Cómo Dios se hizo Dios. La idea que te da es esta, de que la propia idea de Dios es una espiral que evoluciona, o sea, que nunca llega, o sea, da igual donde creas haber llegado, se va a desplegar ante ti otra capa más de otra realidad más allá de la que has conquistado, ¿no? Es como la espiral del ADN, es una espiral que va avanzando
circularmente, o sea, la evolución nunca se detiene, ¿no? Nunca llegas al fin. Esto sería como ponerle límite a lo infinito. Entonces, esta es esa sensación de haber llegado. Es un gran estancamiento muy lejos de la verdadera sabiduría, pero una trampa muy frecuente, ¿no? Decía que era una poción somnífera que en cuanto alcanza los labios se instala en nosotros una sensación de descanso. Sube con la fuerza de una bocanada de orgullo, un orgullo sólido con el que ya sabemos que podremos contar una y otra vez. Fijaros, un orgullo sólido, o sea, esta sensación de sabiduría ebria sube como un orgullo sólido con el que creemos, ya sabemos, que podemos contar una y otra vez. Fijaros que esto sería al contrario del no sé. Este es el yo sé. El yo sé. Y claro, cuando tú sabes, no puedes abrirte a la vida, ya no vas con la vida, vas por tu cuenta. Porque tú sabes, ya tienes una expectativa marcada de cómo son las cosas. Esto lo vemos cada día. Si cogemos a 10 personas que han observado lo mismo, aparentemente el mismo suceso, o que van a opinar sobre 10 médicos sobre una misma enfermedad, o 10 ingenieros sobre un mismo aparato, en fin, seguramente cada uno tendría una opinión diferente de lo que pasó, ¿no? Esto nos da la prueba de que los hechos que pasan no son objetivos, sino que está la subjetividad de la percepción del que lo recibe. Entonces, todos tenemos esto, todos estamos sujetos a la percepción. En esto el problema no es tener una creencia, que todas las tenemos, sino aferrarnos a esa creencia de tal manera que pensemos que todas las demás son falsas y que la verdadera es la mía. Esto es lo que crean las guerras entre unos y otros. El decir, bueno, pues yo he llegado por mi programación a percibir esto, pero en vez de entrar en guerra con otro que aparenta haber percibido otra cosa, voy a ver si puedo ampliar mi percepción con lo que dice el otro. Simplemente escucharlo sin que pase a ser el enemigo. ¿Por qué pasa a ser el enemigo? Porque yo me identifico no solo con mi cuerpo, en el autoconcepto del yo, en ese yo falso que se forja el ego, también se identifica con sus creencias. Yo soy lo que creo, yo soy esta persona. Entonces, cuando otro viene a opinar lo contrario, ¿qué siento? Que está atacando mi identidad, que me está robando mi identidad. Y necesito apegarme a mi idea porque forma parte de mí, o sea, de la falsa identidad. Por eso empezar a escuchar a otro con respeto, aunque no piense igual que yo, es también un primer paso de ir deshaciendo esa falsa identidad y de entrar en otro terreno, ¿no? Y si puedo tratarme con alguien sin tener que defender continuamente lo que yo creo ser. Dice, la parte de este orgullo que se aloja en la cabeza no es tan terrible de combatir, o sea, las ideas intelectuales, pero la que ha conseguido disimularse en el fondo del corazón tiene raíces muy profundas. Aquí yo creo que se refiere más que cuando estás muy aferrado a una creencia intelectual, ya es un problema, pero cuando estás aferrado a una creencia espiritual del corazón, aquí todavía es peor porque dice a continuación, es la que invoca al divino para justificarse. Yo tengo la verdad divina. Cuando ya pasamos a temas del corazón, a temas más espirituales, esto ya se vuelve, pues eso, la guerra santa, la Santa Inquisición. Yo tengo la voz de Dios, puedo cometer las mayores atrocidades porque estoy en la sabiduría. Dice, sabiduría ebria está tan atrapada en sus propias arenas que la mentira se convierte poco a poco en la ley de su orden del mundo. Está tan atrapada en sus propias arenas que la mentira se convierte poco a poco en la ley de su orden del mundo. Pero yo misma analizando, nos pasa mucho, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, empezaba a hacer algunos cursos de especialización diferente después de la carrera. Como había llevado a lo mejor algunas decepciones, a lo mejor llegaba el curso que realmente me valía de algo, ¿no? Que me aportaba algo, me empezaba a dar resultados. Y yo recuerdo, bueno, me acaba de venir ahora como creer que ya no había otra verdad, ¿no? Que había costado tanto encontrar una verdad. Sí, aquello funcionaba, pero podía ser que para alguna persona hubiera otro método mejor en aquel momento. O sea, no hay nada que valga 100%. Es como aferrarse a no. A mí esto me ha dado 4 resultados y ya
es la inseguridad, ¿no? Te quiero imponer que vayas por aquí, con mi mejor intención. Me acuerdo una vez, ahora me está viniendo, éramos bastante jóvenes, que tendríamos 13 años, y entonces entramos en una... Solo teníamos dinero para comprarnos una bolsa de patatas, éramos 3, en un supermercado. Y entonces yo las quería comprar a la brasa y otra las quería comprar al jamón. Y yo, además es que lo tengo grabado porque me afectó un montón, ¿no? Estaba tan convencida que las que eran, o sea, yo había probado las dos y no podía entender que es que a mí me gustaba más la brasa. Y yo, lo que yo pensaba es que las de la brasa eran mucho más ricas. Y la otra chica no lo sabía. Entonces yo agarré la bolsa de las patatas a la brasa y la abrí para que no hubiera otro remedio ya que comérselas. Pero dentro de mí yo no tenía conciencia de estar imponiendo nada. Yo tenía la conciencia de estar haciendo un favor a otra chica que no sabía que las que estaban más ricas eran estas. Y me acuerdo que la chica me miró y me dijo, eres una egoísta. Súper, en serio, yo quedé totalmente abrumada. Nunca se me olvidó, te lo juro, se me metió como... Ese día descubrí que era una egoísta. O sea, yo estaba totalmente engañada, ¿no? O sea, imponía mi voluntad porque estaba totalmente convencida de que era la verdad y que el otro no lo sabía. Ahora me acaba de venir lo tenía olvidado. Esto es sabiduría hebrea, ¿no? Es creer que llegaste a saber o que lo que es para ti es para todos, ¿no? Para mantener la sabiduría hebrea, no hay, dice, la mentira se convierte poco a poco en la ley de su orden del mundo. Hay que ir autoengañándose continuamente para poder sostenerlo, ¿no? Entonces le dice Jesús, si quieres servir a la mujer, con mayúsculas, a la mujer, o al hombre, o al ser humano, a lo que queráis, elimina el hedor de la parodia de sabiduría en ti. Ríete del orgullo espiritual, sopla sobre él. Está como atravesando capas, ¿no? La está ayudando a hacer una limpieza de los restos de todas estas cosas. Y reflexiona ella, comprendía muy bien de lo que se trataba. Ya había observado en numerosas ocasiones en los atrios de las sinagogas este juego de fascinación de la sabiduría. Me preguntaba si yo misma había caído en él en esta vida. Era probable. De hecho, tal vez era este al que me había entregado desde Caná. Caná, en la Biblia, veis que son unas bodas, ¿no? Según Daniel Meruá, eran las bodas de Jesús con María Magdalena. Esto ya, en realidad, es anecdótico, porque para el mensaje que nos está dando no está igual, pero bueno, para que nos enteremos. Dice, en esta vida... me preguntaba si yo misma había caído en él en esta vida, en este juego de fascinación. Era probable, de hecho, tal vez era este al que me había entregado desde Caná. Era la esposa del gran rabí blanco del que todos hablaban. Así que yo era un poco como él, puesto que él me había elegido. ¿Acaso sonreía yo discretamente con ese aspecto que a veces tienen las almas saciadas en la cima de la colina que acaban de escalar? Pensé que así era. Y esto también es algo que pasa mucho en el ambiente espiritual. Y además, como es un tema tan incorpóreo, muchas veces quien no se puede dar pisto de ninguna otra manera, yo estoy en la nueva era y estoy en el mundo espiritual y sé las 12 capas y estoy en la última encarnación y bueno, y lo que se te ocurra, estoy en el 8º nivel, 4ª fase. Hay mucho de esto, ¿no? Y a nosotros mismos nos puede pasar en un nivel menos caricaturesco, ¿no? De empezar a estar haciendo un camino que no hacen todos y creer que por esto somos superiores, ¿no? Y muchas veces entrar en discusiones a lo mejor con otros, muy atrás, ¿no? No lo creemos conscientemente, pero empezamos a ver a otra gente como muy básicos o como muy atrasados, olvidando que el objetivo del curso precisamente es la unión, el perdón y el amor, ¿no? Si nos va a servir, como yo algunas veces, no, es que desde que estudio el curso de milagros ya no me puedo tratar con mis amigos. Bueno, es verdad que hay veces que naturalmente cambian las relaciones por las afinidades que empiezan a ser diferentes, pero no en el sentido de como tú no piensas igual que yo, ahora ya no me trato más contigo porque ahora yo estoy en las altas esferas, ¿no? Porque en realidad esto nos estaría alejando del verdadero mensaje del curso. Si no podemos hablar con alguien en palabras, sí podemos hablar
con el ejemplo, ¿no? Con la expresión de lo que nuestro trabajo espiritual va dejando en nosotros, ¿no? Con esa sabiduría que va quedando en nosotros. Es algo inevitable que pasemos por momentos de este tipo. Lo interesante no es negarlo de nuevo, sino darse cuenta y atravesarlo y perdonarnos por ello, porque, bueno, tenemos un ego y hay que ir domándolo, no lo vamos a aniquilar, ¿no? Tenemos que darnos cuenta, vivirlo y humildemente pasar a otra cosa, ¿no? Como dice el curso, claro, de tanto mirarse, vemos tantas cosas. Dice el curso que no, en un momento que no te agobies por esto, porque lo que se te está pidiendo no es que no tengas pensamientos malvados o tenebrosos, sino que simplemente no desees conservarlos. O sea, que si uno se descubre pensando atrocidades, que es normal, que es la mente del ego, que no eres tú, que no es tu ser. Es difícil, para cuando nos pase, podemos recordar esto, ¿no? Para que nos dé fuerzas de salir de la culpa. No pasa nada porque lo haya pensado. Simplemente lo importante es que yo no quiera conservar este pensamiento. Me he dado cuenta de él y no lo quiero conservar. Ese es el soltar, ¿no? Me he dado cuenta de este pensamiento me hace daño y lo quiero soltar. Y eso ya es una sanación de la mente automática que hace el espíritu con esta ofrenda que le hacemos. No quiero conservar este pensamiento porque no es real. Entonces, cuando ella dice, ¿acaso sonreía yo discretamente con ese gesto que a veces tienen las almas saciadas en la cima de la colina que acaban de escalar? Pensé que así era. La alegría me abandonó entonces y mi corazón se dejó arrastrar por el llanto. Aquí se dio cuenta de lo que estamos diciendo, ¿no? Y pasamos con esto al último portal, el de la ira de sabiduría. Es que la sabiduría tiene sus demonios. Dice ella, no sé dónde, porque ella está en un estado alterado de conciencia en que cada uno de estos mundos lo visita como un paisaje diferente. En ira de sabiduría veía una sonrisa, en ignorancia, ¿os acordáis que veía un océano? Entonces ella cuenta el espectáculo que se le ofrece. Dice, no sé dónde estoy, pero estoy cansada y furiosa, pues he asistido al espectáculo de mi estupidez y la del mundo. Creo comprender de repente tantas cosas. Comienzo a percibir también todas las ventanas a través de las que la paz pide entrar en mi ser y en el de todos mis hermanos humanos. Empieza a percibir, ¿no?, la verdad. Veo todo esto y me enfado, pues todo me parece ser tan sencillo que no comprendo por qué la clara luz sigue sin manifestarse. Empezamos a comprender, estamos con el curso, y cuando ya, como decía el Jorge, cuando ya nos levantamos un día, 2 días contentos, ya pensamos que esto ya no lo pierdo. Cataplum, otra vez abajo. Esto te enfada mucho, ¿no? Porque ya creías, parecía tan fácil, realmente hay momentos en que uno lo ve fácil, empieza a comprender, ¿no?, lo fácil que es, pero luego en la práctica estamos tan atrapados y las programaciones son tan férreas que bueno, que luego no es tan fácil, no porque, como bien dice el curso, porque la verdad es compleja, la verdad es algo muy simple, sino porque el ego es muy complejo y hay que atravesarlo, toda esa complejidad para poder llegar a esa simpleza de la verdad que se puede dar en un instante. Ella dice que se enfada porque no comprende, como viéndolo todo tan sencillo, por qué la clara luz sigue sin manifestarse. Entonces le contesta Jesús, no se manifiesta debido a tu rabia sagrada. Ese es el mundo de la ira de sabiduría. Esta es un demonio en su totalidad. Es más inesperado que los otros, pues aparece al mismo tiempo que los primeros rayos de la verdadera luz, cuando empiezas a comprender. Cuando la conciencia ha reconocido finalmente el trazado del camino de la reunificación o de la unidad, cuando la conciencia ha reconocido finalmente el trazado del camino de la unidad, una ira la alcanza. Mientras sus alas están listas para desplegarse, le alcanzan al mismo tiempo los hábiles nudos que la sombra ha inventado para borrar el rastro de lo que era tan sencillo. Los coletazos del ego, que se va a resistir hasta el último aliento. Esta es la ira sagrada,
una ira que posee todos los atributos de la rectitud. Se visita con la certeza de asir el cetro del conocimiento y la espada de la verdad, la que corta y rectifica. Dice, es cierto que la ira de sabiduría resulta de la penetración de innumerables misterios. O sea, que cuando llegas a este punto realmente has penetrado bastante en la verdad. Hace que se derrumben innumerables murallas, pero no ha comprendido que es su existencia justiciera la que alza una última defensa. Porque esta ira, ¿de dónde procede? De, al haber comprendido la verdad, enfadarse con lo que no concuerda con ella. ¿Y cuál es la trampa de esto? No darse cuenta de que nada es real, de que todo es un decorado, de que esto es un sueño. Es una falta de perdón. Tú has comprendido ya cómo tenían que ser las cosas, has comprendido lo que es la luz, han caído muchas murallas, pero ¿qué es el perdón finalmente? Quitarle realidad a todo lo que no es real, es decir, a todo lo que no es amor, a todo lo que no te da paz, a todo lo que no te hace feliz. Cuando tú te enfadas con algo, le estás dando realidad. ¿Qué más da que hayas comprendido si ahora te crees que lo que no concuerda con esa luz que has comprendido, te crees que es real? Esta es una falta de perdón de la sombra. ¿Y por qué podemos perdonar? Porque no es real, porque es un sueño. Y porque solo te enfureces por tus propias creencias de nuevo. El perdón, estamos acostumbrados a entenderlo como un pecado real que se pasa por alto sacrificadamente. Pero en realidad lo que nos enseña del perdón el curso es otra cosa. Es realmente entender que no ha pasado nada, es quitarle realidad a todo lo que no sea amor. Porque no pertenece al mundo de Dios y por tanto no es real. Por más que tú soñando lo estés viendo como muy real. Entonces, ¿cómo se sale de eso? Despertando. ¿Cómo? Trabajando el proceso del perdón que nos propone. Repito, hace que se derrumben innumerables murallas el haber llegado a ese estado, pero no ha comprendido que su existencia justiciera, vengativa, la que alza una última defensa, porque la luz nunca se puede imponer. ¿Cómo nos trata Dios? ¿Se enfada cuando no seguimos la luz? ¿Viene detrás de nosotros a convencernos? El amor siempre está esperando pacientemente, infinitamente, todo el tiempo que tú tardes en darte cuenta, pero nunca se va a imponer, hay que invitarlo. Entonces, una ira de sabiduría no es verdadero amor porque está queriéndose imponer, no está respetando el ser invitado. También sería otra manera de verlo. La sabiduría que invita a la ira sigue alimentando la separación, por más en la razón que estés. El I Ching dice mucho, renuncia a la ira justificada. Si puedes renunciar a la ira justificada, empiezas a ser independiente interior. Puede estar justificada tu ira, pero si caes en ella, caes en la trampa. La sabiduría no... Fíjate que estamos en un nivel, aquí dice que realmente aquí hay sabiduría, pero ¿qué pasa? Dice, la sabiduría no es unidad. No es la mente uno. Podríamos decir que la sabiduría empieza a ser una percepción correcta, una percepción milagrosa. Pero todavía estamos en el mundo de la percepción, en el mundo ilusorio. La mente una está ya fuera de la ilusión, ya es conocimiento. No es lo mismo la mente crística que la mente una. La mente crística es la mente correcta dentro del mundo de la percepción, todavía en el sueño. La mente una es ya has despertado. La sabiduría no es unidad, sino una puerta humana hacia la unidad. No obstante, esta mente crística, esta percepción correcta, es el único trampolín posible para llegar al conocimiento. Cuando llegas a esa percepción, la brecha entre la percepción y el conocimiento es tan pequeña que Dios misma la salva. Ese es el último paso que también da Dios. Y fíjate que nos lo dice igual aquí en este otro libro. También es Jesús. La sabiduría no es unidad, sino una puerta humana hacia la unidad. A veces hay que saber blandir su espada, la espada de la sabiduría. La sabiduría dice, reconoce que no siempre es algo blandito. A veces hay que saber blandir su espada, ya que enseña a aquellos que aún no son plenamente humanos. Dice, no obstante, hay que saber que la ira que olvida que ella también es un juego en un decorado, se separa inevitablemente de la sabiduría que la ha creado. Quiero decir, puedes utilizar como en un juego la espada, a veces como se educa a un niño a poner un límite.
cuando estás viendo algo aberrante en el mundo. La clave es no olvidar que no es real, que tú también eres un juego, que no es que tú estés en la verdad y los otros no, que tú estás viendo más que otros y puedes utilizar ese ver para encarrilar una situación, pero sin olvidarte que tú también eres un juego, un decorado. El perdón, la irrealidad del sueño. Si no eres consciente de esto, te separas inevitablemente de la sabiduría que la ha creado, a la ira, que pudiera tener un sentido de límite. O, por ejemplo, la ira es un sentimiento que a veces podemos sentir y si lo sentimos no se puede negar. Lo que nos recomienda, por ejemplo, el curso es que sintamos esa ira en vez de intentar negarla y que la canalicemos, por ejemplo, hacia la firmeza. En un primer momento, yo si estoy sintiendo ira es porque no estoy perdonando una situación, eso es obvio. Pero está claro que en ese momento no quiero perdonarlo. Yo siento que no puedo, no quiero. No es un momento en que yo pueda comprender el perdón de esa situación. Entonces me siento iracundo. Al principio crees que estás iracundo con la situación o con la persona. Luego te das cuenta que con quien estás iracundo es contigo mismo por haber estado en una situación que no querías por miedo a la pérdida de abandonar esa situación. Entonces, en vez de tapar esa ira con los nuevos conceptos que hemos aprendido de que tengo que perdonar, no debo sentir ira, aquí ya estamos enfocando mal el perdón porque ya sabemos que eso no tiene que ser así. Esta es la trampa del ego espiritual, de utilizar las ideas en contra de nuestro sentir. No, claro, yo tengo estas ideas y sé que voy hacia aquí, pero lo que siento ahora mismo, si soy honesto, es ira. Entonces, ¿qué hago con esa ira? Sentirla y utilizar esa ira puede ser útil, canalizada como firmeza para dejar esa situación que me da miedo perder. A lo mejor en un primer momento es útil sentir ira hacia una situación, pero en vez de exteriorizarla atacando a alguien, la canalizo hacia la firmeza de apartarme de una situación que por el momento no puedo perdonar. Entonces, una vez apartado de la situación, quizá me calme y pueda empezar a perdonar. Es decir, a darme cuenta de que no necesito estar iracundo porque no tengo por qué estar donde no quiero, dado que no necesito nada porque lo tengo todo. En fin, es empezar a utilizar las nuevas ideas. Pero me parece muy interesante lo de canalizar los sentimientos hacia, en un primer momento, como decía en la charla pasada, una idea de Iván, o por lo menos yo se la he oído a él, antes de pensar en perdonar, deja de sacrificarte. Estar en un sitio donde tus sentimientos no son de felicidad es sacrificarte. Porque crees que debes, porque es mi madre y no la puedo dejar tirada, porque es mi hijo y menos, porque es mi novio y sin él creo que me voy a quedar solo, porque si dejo el trabajo... Es decir, es siempre un sentimiento de una idea externa que obliga a negar que yo ahí lo estoy pasando mal. No digo que sea fácil, pero al menos tenemos que darnos cuenta de la verdad. Y si en ese momento no estamos preparados para soltar esa situación, para perdonarla o para cambiarla, también permitírnoslo. Porque fíjate que cuando empezamos a tomar conciencia de una situación y del cambio que ésta requeriría, puede que nos encontremos que somos incapaces de hacer ese cambio. Hoy por hoy soy incapaz de hacer ese cambio, no puedo, todavía creo en la pérdida. Entonces hay mucha tentación, como no nos gusta esta incoherencia interna, lo estoy viendo, no nos gusta sentirnos tan cobardicas, no lo estoy viendo y no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a engañarme y dejo de verlo. Y vuelvo a autojustificarme con otra idea que apoye la única actuación que puedo tener en ese momento. Pues esto yo creo que es mucho más eficaz, y al menos como yo me he manejado es, al menos no te engañes, al menos sé consciente de que estás dentro de alguna situación dañina porque ahora mismo no tienes los medios o no tienes la confianza suficiente o la conexión suficiente en ti como para salir de ella. Pero al menos no te engañes, ni para reconocer la verdad de esa situación, ni para obligarte a dar un paso que en ese momento no puedes dar a pesar de estar viendo la verdad. Entonces quédate ahí simplemente viendo lo que tienes que ver y permitiéndote que ahora no es el momento, pero confiando en que habrá un momento en que lo que ahora te parezca imposible y que no puedes, un día dirás, ostras, pero ¿y por qué no voy a poder hacer esto? ¿Qué cosa más tonta? Esto pasa. A mí me pasa continuamente y ya le tengo pillado el truco. Hay algo que veo que empiezo a no estar cómoda en una situación y por lo que sea
me da miedo marcharme, porque yo qué sé, de un grupo, de una clase, de una relación, es que pueden ser tantas cosas, de un trabajo. Y entonces me empieza a entrar como una angustia tremenda porque veo que no tengo fuerzas para irme, que me da un pánico tremendo, ¿no? Entonces, quédate ahí, siente ese pánico, quédate ahí y no te obligues a hacerlo hoy mismo. Deja que vayan pasando los días, pero no pierdas de vista la verdad de la situación, que ahí no estás a gusto. A lo mejor fue una pataleta y con el tiempo te das cuenta de que te conviene estar ahí, o a lo mejor pasa el tiempo y cada vez te confirma más que eso es patológico para ti y no quieres estar ahí. Si tu deseo es sincero y no te obligas en ese momento a hacer lo que no puedes hacer, llega un día, va pasando los días, que lo que te parecía imposible de hacer, hay un giro de entendimiento, lo ves de otra manera, que ya no te da miedo, porque ya no lo asocias a unas consecuencias ilusorias que cuando te daba miedo veías o asociabas. No sé si me explico. Yo qué sé, a veces algún paciente me empieza a contar, yo que sé, de una relación de pareja o de un trabajo, sí, las cosas que más nos afectan, ¿no? Y el empezar a hablar del tema les asusta porque ven que es verdad, pero al mismo tiempo ven que no tienen todavía, empiezan, no, es que yo no puedo aceptar esto. Digo, bueno, pues no lo aceptes ni lo hagas, pero no dejes de ver la verdad, porque si no dejas de ver la verdad, podrás, pero no porque hayas decidido pasar ese miedo, sino porque ya no te dará miedo, te dará mucho menos. Algo que pensaba que era imposible, ya me digo, bueno, ahora es imposible, ahora es imposible. No lo hagas, por tanto. Ahora no quiero. Es superior a mí la balanza, ¿no? Pero llega el momento en que puedes, este es el milagro, ¿no? Entonces, seguimos. Repito el último párrafo. No obstante, hay que saber que la ira que olvida que ella también es un juego en un decorado, se separa inevitablemente de la sabiduría que la ha creado. Ya solo es cólera, ya solo es fraccionamiento. De nuevo es toda la intención con la que uno hace algo. Tú te puedes enfurecer desde el espíritu o te puedes enfurecer desde el ego. Todo depende de la motivación que tengas, ¿no? Y de la conciencia de lo que estás haciendo. Así que abandona este mundo, pequeña alma, abandónalo y encuentra la salida del decorado. Este último paso es finalmente reconocer que todo es un decorado y que no merece la pena enfurecerse por nada. En lo más profundo de mí me sentí desolada frente a lo que parecía ser una confirmación terrible. El maestro me había conducido aparentemente al final del camino de purificación anunciado, pero yo solo veía un callejón sin salida, puesto que una cólera, aunque ésta fuera sagrada, me atormentaba. Humildemente, palpando solo una bruma oscura tanto alrededor como dentro de mí, pedí ayuda. Pedí simplemente ayuda al poder absoluto que quisiera escucharme, llevase o no el nombre de Jesús. Fijaros que esto suena a la oración, ¿no? En el mundo de la percepción, cuando todavía estamos sintiendo que necesitamos algo, ese pedido de ayuda es la oración. Lo que pasa es que para que la oración sea verdadera, lo que se nos recomienda es que no pidamos nada en concreto, sino que pidamos simplemente reconocer que ya lo tenemos todo, que es lo que hemos olvidado. Porque en el momento que reconoces, que puedes recordar, que puedes sentir que ya lo tienes todo, que es tu realidad, ya no tienes nada que pedir. Por eso la verdadera oración, más que un pedirle a Dios cosas concretas, es un depositar ante un altar imaginario ante Dios todas tus necesidades. Entonces pides, hazme darme cuenta de que no necesito nada. Puedes no estar ahí tampoco y puedes necesitar en un momento dado pedir algo más concreto. Hay un anexo al curso de milagros, si no sabía que existía, muy finito, que habla sobre la psicoterapia y sobre la oración, que es muy bonito. Es un libro muy, muy chiquitito. Y tengo, la mitad psicoterapia y la mitad oración. Acabo de empezar la oración y leí poco y además lo poco que leí desconcentrada, pero ya me dio la sensación de que decía que, bueno, como todo, si en un momento dado no puedes, estás tan apegado a una ilusión que crees que necesitas algo, trabaja desde donde estés. De nada nos va a valer saltarnos pasos porque ya hayamos comprendido intelectualmente que así no es. Perdonémonos por creer en las ilusiones y por creer que necesitamos algo. Pero la verdadera oración es esta, ¿no? Es que yo pueda reconocer que ya lo tengo todo. Eso es lo que pido. Entonces ella, yo creo que aquí es lo que está diciendo, ¿no? Cuando ella se vio sin salida, ya tenía todas las ideas, ya tenía toda la sabiduría y no podía salir de allí. De repente
Se vio en un callejón de salida, pero encima ya no había más portal. Es como decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces es el abandono, ¿no? Es el momento en que digo, bueno, ya no voy por mi cuenta. Lo que me queda es entregar toda esta oscuridad a quien me pueda oír, ¿no? Es una ayuda al poder absoluto que quisiera escucharme, llevase fuera ya Jesús o no, ¿no? Fue entonces cuando resonó un sonido en el seno de mi ausencia de forma. No estaba hecho de palabras, sino que ondeaba como una corriente de certeza que cantaba. Una corriente de certeza. Es el canto de la oración. Es que me parece tan alucinante como es de parecido, siendo diferente al curso de milagros, cómo encaja, ¿no? No estaba hecho de palabras esta respuesta, sino que ondeaba como una corriente de certeza que cantaba. Tu llamada es la única respuesta. Está escrito que aquel que quiere convertirse plenamente en humano soltará un día todos los controles de lo que cree ser su razón y su corazón. Ya no voy más por mi cuenta. Ya no creo tener una voluntad diferente a la de Dios. Cuando la vida nos trae algo que creemos que no nos gusta, no es porque la voluntad de la vida o de Dios, llámalo como quiera, sea diferente a la mía, sino porque yo he olvidado mi voluntad y no me doy cuenta de lo que necesito, ni tengo una visión con la suficiente amplitud como para comprender lo que me está pasando. Es duro frente a ciertas cosas. Yo pongo de ejemplo siempre bueno, siempre no, pero estas Navidades casualmente que pasé por casa y estaba la tele puesta, como no me entero mucho, aquí estaba Irene Villa, se lo comentaba ahora Isabel, la chica esta que de pequeña sufrió un atentado de la ETA, no sé si os acordáis, ella y la madre, que ella quedó sin 2 piernas y la madre sin un brazo, bueno, fue una tragedia y yo desde pequeña soy muy consciente de ellas porque siempre las oí decir lo mismo, ya desde pequeña que yo no sabía nada, me llamaba la atención que ellas, yo a la madre lo oí decir siempre en los periódicos y tal, que ellas perdonaron automáticamente a los agresores y que no les guardaban ningún rencor y que tenían que seguir adelante y bueno, estaban en la tele hablando de esto. La chica hoy en día es una tía con 3 carreras, campeona de esquí paralímpico, casada, o sea, vamos, tiene una vida mucho más plena que muchos de los que han tenido las 2 piernas y no han sufrido un trauma así. Es que es curioso, ¿no? Que la madre le decía, vamos a imaginar que nacimos así. O sea, ¿cómo puedes pensar cuando te pasa algo, por ejemplo, de ese calibre, que esa puede ser tu voluntad, ¿no? Pues yo que sé qué programa de vida traería a esta gente o qué prueba de generosidad, a lo mejor un ejemplo que dar al mundo, no lo sé, ¿no? Pero poder asumir algo tan terrible, ¿no? De esta manera desde el principio y sublimarse de esta manera nos habla de que realmente cualquier cosa de la vida, y como esta historia hay muchas, si sabemos no resistirnos a ella, puede ser una sorpresa, ¿no? Para nosotros. Tu llamada es la única respuesta. Está escrito que aquel que quiere convertirse plenamente en humano soltará un día todos los controles de lo que cree ser su razón y su corazón, de lo que cree ser. Está escrito que así es como atravesará un 8º portal de fuego, el que revela la vida detrás del decorado, de la realidad. Ese 8º portal supone la salida del mundo ilusorio y la entrada en la realidad. La vida detrás del decorado. Esto es como el show de Truman, no es la vida real. Así es como abandonará su camino a través de los 7 mundos de la cólera. Bueno, antes los llamaba los mundos de la separación, tanto en el Testamento de María Magdalena pasa lo mismo, resume el mundo de la separación como con la palabra cólera. Al final son mundos de cólera, mundos de separación, de rabia, de soledad, de enfurecimiento. Así, ¿no? Abandonando lo que crees ser tu razón y tu corazón y pidiendo y llamando, ¿no?, a algo más allá dentro de ti. Así se abandona el camino a través de estos 7 mundos y pasas ese 8º portal. Y aprovecho para decir que esto en los chakras es lo mismo. En el cuerpo hay 7 chakras, que son ruedas energéticas dentro de lo que es el cuerpo físico, pero como decíamos antes, que nada se acaba en un nivel, sino que siempre continúa, cuando se despliega, cuando uno se ilumina, se despliega el 7º chakra con todos sus pétalos. Bueno, yo no soy muy experta en esto, pero parece ser que es así, ¿no? ¿Se acabó ahí el viaje? No. Hay
otros 12 chakras en el siguiente nivel, otros, en cada nivel vuelves a encontrar, ¿no? Entonces el siguiente chakra, el octavo, que en el libro del método del maestro de Daniel Meruá, en la que propone un plan de depuración de los chakras, se hace hasta el octavo, ¿no? Entonces habla que el octavo representa, como aquí habla del octavo portal, esa supravisión, es la visión crística, es la visión más, está fuera del cuerpo, ya no hay que purificarlo, simplemente hay que alimentarlo. Una persona que empieza a alimentar esta percepción afinada está desarrollando su octavo chakra. Y es independiente, por más que no te hayas iluminado y que tus otros chakras no estén totalmente desplegados, el octavo puede ir, ese octavo chakra se llama tecla, que fue el nombre que le puse a esta sala, y tiene ese aspecto de esa esfera entre plateada y dorada, que se va viendo, los que ven el aura en las personas, según se va desarrollando, como a 50 centímetros por encima de la cabeza, ¿no? Y además luego descubrí que esto era, yo siempre sentí este lugar como un sitio que se me había dado para ejercer la sanación, bueno, para compartir la sanación, porque yo la primera que tengo necesidad. Y además esto es un octavo piso, entonces ya me pareció todo perfecto. Fue cuando conocí a Daniel Meruá, que fue el precursor. Bueno, si no es por Daniel, yo no empiezo la terapia SN y no hubiera empezado en ese momento con el curso, ¿no? Fue todo, yo siempre lo veo en mi historia como muy ligado, ya lo he contado 1000 veces, pero es que me encanta. Tecla. Le dice Jesús, ahora que has atravesado las cortezas, pide ver la savia. Ahora que has atravesado la cáscara, pide ver el meollo de la cuestión. Una vez más, pedí mi liberación en un abandono aún más total. Fíjate que aquí, aparte de oración, nos habla también del soltar, del abandono de lo que yo soy, de cómo puede penetrar la luz en mí. Creándola, no, ya lo soy, fui creada así. Apartando lo que interpuse, abandonando mi falso yo. Una vez más, pedí mi liberación en un abandono aún más total. La respuesta fue la aparición de un octavo portal de fuego. Volví a mi cuerpo. El maestro me dio la bienvenida con amor. Emergía de un largo viaje. Sentía que dejaba en la piedra donde ella se tumbó para hacer todo este proceso, sentía que dejaba en la piedra el cadáver de mis memorias heladas. Y concluye con esta reflexión, tenemos que escuchar, a mí por lo menos me parece fascinante. Dice, ya nunca más volví a ser la misma. A pesar de las heridas de la vida y de mis pasos a veces interrogantes, es decir, que no es que nunca más estuviera sujeta a las vicisitudes de la vida ni no sufriera, a pesar de las heridas de la vida y de mis pasos a veces interrogantes, de mis dudas, no se iluminó. La fuerza de la alegría no me abandonó nunca más. Me emociono cada vez que leo esto, ¿no? Esta es la que ofreceré hasta mi último respiro, pues es la verdadera savia de la que este mundo tiene nostalgia. Ella descubrió la alegría y dentro de sí sintió que la única misión que tenía en este mundo, más allá de sus propios sufrimientos o de sus propias dudas, era ofrecer esa alegría hasta su último respiro, porque había descubierto que era la savia de la que esta humanidad tiene nostalgia, ¿no? De la alegría. Entonces ella se dispuso a ser un ejemplo. Y con estas bonitas palabras acaba su viaje iniciático. Ay, pues cuando lo leí igual me agarró una llorera al leer esto, fue una cosa muy rara. Y ahora digo, casi no puedo ni leer. ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Alguna pregunta? Bueno, es algo quizá un poco teórico, pero por el camino nos da temas de reflexión y de repaso y siempre tuve ganas de compartir esta parte del libro, no sé por qué. Y bueno, pues ya está hecho. ¿Ningún comentario? Aparte de que ha sido bonito. Bueno, Hay que digerir cada palabra. sí, hay veces que sí, que... A veces un poco se te escapa, ¿no? O sea, cuando vuelves a repetirlo, vuelves a digerirlo y vuelves, o sea, piensas mejor o entiendes mejor lo que está diciendo.
Pero de entrada es todo muy bonito, pero muy difícil ligar una cosa con la otra. Bueno, porque esto, claro, hay que entenderlo en un contexto, no se trata de que esto nos vaya a solucionar la vida, ¿no? En realidad, el que quiera hacer un camino serio ya sabe que tiene un trabajo individual que hacer, bien con el curso, bien con lo que sea, constante, cada minuto de su vida. Es algo que es una manera de pensar que hay que ir practicando día a día. Entonces, las cosas que son difíciles en el fondo son una trampa de la mente que quiere estar ya ahí, ¿no? A veces, como ha dicho Yolanda, sin pararse a pensar si es difícil, si no, si estamos aquí o no, o lo que nos queda por delante, es también a veces dejarse empapar de la belleza de algunas historias. A mí me gusta Daniel Merois, aunque no sea estrictamente el curso, porque siendo totalmente compatible, tiene algo en su manera de escribir y de contar que toca el corazón y abre algunas puertas que a veces no es solo conocimiento, es predisposición, es enamorarse del camino, es, pues eso, empaparse un poco de la belleza, ¿no? Dios es eso, amor y belleza. Entonces, bueno, no os preocupemos, a veces sin falta de comprender o de asimilar todo, como dice Daniel muy a menudo, es un perfume, ¿no?, que te impregna y de alguna manera te quedará lo que tenga que quedarte. El camino continúa, no es que nos quedemos aquí. Bueno, pues lo dejamos aquí, que ya es la hora, y muy agradecida. Quería recordar hoy que también leí en este anexo al curso de Milagros una idea muy repetitiva del curso, que cuando dos o más mentes se reúnen con un propósito de sanar, y eso es lo que hacemos nosotros, reunirnos con un propósito de sanar, Dios está ahí. Dios está ahí y la curación es imposible que no suceda. Lo único que puede pasar es que nosotros la rechacemos. Venir un poco con esta idea de que venimos a unir nuestras mentes en un deseo de sanar. También Jesús decía, allí donde dos o más se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. No dudemos que algo se está sanando. Por más que todavía esa paz no la sintamos todavía perpetuamente como quisiéramos, ¿no? Pero esta predisposición que tenemos a sanar y a compartir ya ha puesto en marcha inevitablemente un proceso que tendrá sus recompensas de paz. Por eso yo me siento realmente agradecida y muy contenta de poder compartir estos encuentros y bueno, cualquier cosa, desde las sesiones con los pacientes hasta estas reuniones con vosotros, ¿no?, hasta una buena predisposición a tratar con cualquier persona que se cruce en nuestra vida cada día, porque al final todo esto es la teoría, pero la escuela es la vida. Es cada cosa que nos trae en la vida, es esa oportunidad y ese escenario que necesitamos para aplicar el perdón, la buena voluntad, y que aunque la gente parezca mala, enfurecida, solo está sufriendo y solo está esperando que llegue alguien que le demuestre que el amor existe. Y esa es nuestra misión. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima.